Buenas noches, nosotras somos Dos con Todo, muchas gracias por su espera. Es lunes 24 de marzo, última semana de este bello mes. ¿Cómo estás, Mon? Bien, Dul, lista para iniciar la semana. Buenísimo. Bueno, pues en unos días, el 30 de marzo, se va a cumplir la declaratoria de emergencia por la COVID-19. Se va a cumplir un lustro. En 2020 ocurrió esto, por eso que en Sin embargo MX les preparamos pues una serie de textos al respecto. Hoy la arrancamos, en los próximos días estaremos informándoles a detalle. El día de hoy arrancamos sobre el impacto económico que tuvo el confinamiento por la COVID-19. También hablaremos sobre el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya que actualmente su sucesor, es decir, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha anunciado que en efecto hay una ficha roja sobre él, lo está buscando la Interpol porque es un prófugo de la justicia. En el Con Todo también les traemos algo muy bueno. Sí, Dul, es información sobre qué ha pasado con las investigaciones después de que los colectivos de búsquedas de personas desaparecidas anunciaron, pues ustedes saben, el hallazgo de este rancho en Teuchitlán, Jalisco. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio más detalles sobre detenciones de una persona que confirma que en ese rancho sí fueron torturadas personas y también asesinadas. Les daremos detalles también sobre expolicías que ya han sido detenidos, expolicías municipales. Así es, entonces una brevísima pausa y arrancamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Pues gracias por estar con nosotras en esta noche de lunes 24 de marzo, ya pues iniciando primavera, aunque ha estado lloviendo en la ciudad. Sí, incluso se siente un poquito más de frío, ¿no? Por eso traemos... Pues yo la verdad es para tapar una manchita que traigo aquí, pero no, yo sí tenía frío. Pues muchas gracias, nos vamos con la información. Como les decíamos, aquí en Sin embargo MX, Sin embargo al aire, les estamos preparando una serie de textos y videos para recordar lo que sucedió hace 5 años, es decir, la declaratoria de emergencia por la COVID-19 en México. Fue el 30 de marzo, pero saben que esto cambió la historia tanto a nivel individual como también de México y a nivel mundial. En esta primera entrega les vamos a explicar pues el impacto económico que tuvo el confinamiento. Algunas personas se quedaron sin empleo, a otros les redujeron el salario. Hubo una caída en el PIB bastante importante en un semestre, ya después tuvo un repunte, pero sobre todo lo más importante, Mon, en la inflación. Hubo una inflación muy alta, esto impactó pues por supuesto en los bolsillos de todos por el aumento de bienes y servicios, aunque hubo un aumento en el salario, pues no fue suficiente. Entonces vamos a ver este video que nos prepararon en la unidad de investigación. Santos Aguirre, una comerciante de la tercera edad en el norte de la Ciudad de México, ha pasado más de 4 décadas vendiendo comida en la vía pública. Antes de la pandemia ofrecía tacos de guisado, pero el confinamiento la obligó a adaptarse y enfocarse únicamente a la venta de tamales. Su historia se hizo viral en TikTok gracias a un video grabado por su nieta Gabriela, reflejando cómo la crisis sanitaria modificó la vida de millones de personas en México y el mundo. El 30 de marzo de 2020, el gobierno de México declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que provocó una fuerte caída del 20.3% en el PIB durante el segundo trimestre de ese año, junto con un desempleo del 5.5%. Mientras las familias y pequeños negocios luchaban por sobrevivir, la fortuna de los grandes empresarios, como Carlos Slim, creció hasta un 70%, según Oxfam. A pesar de este contraste económico, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo estable,
estable, en parte debido a la entrega de programas sociales que ayudaron a mitigar la pobreza. Los efectos de la crisis también impactaron el ámbito educativo y social, aunque la pobreza extrema se redujo de 10 a 9.1 millones de personas entre 2020 y 2022, el rezago educativo aumentó, afectando a más de 25 millones de mexicanos. No obstante, con reactivación económica y el avance de la vacunación, los indicadores comenzaron a mejorar. Para 2024, el PIB creció 2.2% y la tasa de desempleo se estabilizó en 2.6%. Sin embargo, el 54.5% de la población económicamente activa sigue en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni prestaciones básicas. El tipo de cambio también vivió altibajos. En marzo de 2020, el dólar alcanzó un pico de 25.11 pesos, lo que generó incertidumbre y presión inflacionaria. Sin embargo, con el tiempo, la moneda mexicana se fortaleció, llegando a los 16.33 pesos en abril de 2024. A pesar de los retos económicos, la inflación ha ido cediendo y en febrero de 2025 se ubicó en 3.77%, más cerca del objetivo del Banco de México. A 5 años de la crisis sanitaria, las cicatrices siguen presentes, pero la recuperación es evidente. Santos Aguirre, quien aún usa cubrebocas por precaución, reconoce que su ánimo ha mejorado. Se me quitó la depresión. Soy más feliz porque tengo muchas amistades aquí que me estiman, comenta. Como ella, millones de mexicanos han aprendido a sobrellevar los cambios y adaptarse a una nueva realidad, demostrando resiliencia frente a una de las crisis más grandes de la historia moderna. Omar decía, ¿qué pasó con la señora de las quesadillas? No terminaron la historia. Es justamente una forma de cómo quise reflejar el impacto económico del confinamiento en una sola historia, pero que refleja justamente cómo cambió la vida de muchas personas. Esta señora que se hizo viral porque su nieta la grabó en un video y salió en TikTok, pues justamente le cambió su vida porque ella estaba acostumbrada durante años a vender tacos de guisados de comida y a partir de la pandemia, en sus palabras, todo se vino abajo y entonces se dedicó solo a los tamales, pero también cuando pudo volver a trabajar, pues dice que le volvió a cambiar el semblante y se le quitó la depresión. Entonces, a la par del ánimo de la señora Santos, así se llama, también los indicadores económicos han ido mejorando poco a poco en el último lustro. Pues ya lo saben, el texto completo está en Sin embargo MX y es información que tú trabajaste durante la revisión de estos indicadores, ¿no?, económicos de cómo afectó la pandemia. Y que vamos a seguir publicando textos parecidos a lo largo de estos días. Así es. Y vamos ahora con información del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Recuerden, sí, el último gobernador que tuvo el PRD y quien todavía en 2024 pues buscó ser candidato presidencial. Hoy el actual gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que Silvano Aureoles es investigado, es buscado por la Interpol. Él también, Silvano Aureoles, es acusado por construir desde su gobierno una red de corrupción en complicidad con políticos, medios e incluso con familiares. 4 exfuncionarios de su administración fueron detenidos hace unas semanas por peculado y malversación de fondos públicos. Las hijas del exgobernador Elizabeth y Sofía Aureoles llevaron también una vida llena de lujos y privilegios. Eso es algo de los que les hemos informado aquí en Sin embargo. Se sabe, por ejemplo, que viajaron al menos 47 veces cada una a distintos países, y esto entre el 2015 y el 2020, cuando Silvano Aureoles era gobernador de la entidad y una de ellas presidenta honoraria de la Cruz Roja en Michoacán. Vamos a escuchar qué es lo que comenta el día de hoy el gobernador de Michoacán sobre cómo va la investigación de Silvano Aureoles. La situación jurídica del exgobernador Silvano Aureoles la clarificó el fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, señalando que su calidad legal en este momento es de prófugo de la justicia por los delitos que se le imputan.
hay detenidos que están en la cárcel. Quiero señalarlo porque luego algunos medios de comunicación, redes sociales señalaban que el exsecretario de Finanzas había obtenido un amparo. Sí, obtuvo un amparo. De esos amparos, que el amparo lo que establece nada más no le otorga la libertad de ninguna manera, solo solicita a las autoridades carcelarias, a las autoridades que le permitan tener comunicación. Es lo que nosotros llamamos en el argot jurídico un amparo patito, o sea, no sirve para nada, en pocas palabras, pero sí, su intención es eso, ¿no? Generar como desconcierto, y algunos medios señalaban que iba a obtener la libertad. No, entiendo que la audiencia, la siguiente audiencia de pruebas es el 7 de junio, entonces por lo menos hasta el 7 de junio los 4 detenidos estarán en prisión. Se han girado fichas rojas también ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el exgobernador, por los delitos que se les imputan. También fraude que mencionas, pues hay carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es un fraude donde es como, algunos se acordarán del Fabianazo en Morelia, es algo parecido pero para los funcionarios. ¿Qué es lo que hacían? Entiendo que un extranjero, un español, les ofreció un esquema de ganancias rápidas, donde recuperaban en 3 meses el 100% de la inversión, pero lo difundían entre funcionarios de gobierno y eran los que invertían en este fondo, y finalmente, pues bueno, fue un gran fraude que en 2020, principios del 2021 quebró, y está la investigación en curso. Mon, este último tema es interesante porque, bueno, mucho se ha dicho sobre los delitos de el gobierno de Aureoles y además su red de funcionarios, algunos de ellos ya detenidos. Se ha hablado de lavado de dinero y demás, pero este tema del fraude me pareció interesante porque pues justamente se utilizó su cargo como funcionario público para convocar a unas inversiones y al término resultó en fraude. Bueno, eso por lo que respecta a Aureoles, alguien que quería ser presidente de la República y ahora actualmente está prófugo de la justicia y con una ficha roja de la Interpol, es decir, buscado en más de 100 países. Ahora, vamos a un tema de seguimiento y sobre todo muy importante para quienes nos ven allá en Estados Unidos, también allá en Canadá. A partir de que comenzó la administración de Donald Trump, pues se empezó a amenazar con que iba a haber repatriaciones masivas de mexicanos allá trabajando en Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí el gobierno federal pues implementó un programa para ofrecer trabajos dignos, bien pagados aquí en territorio mexicano cuando ya fueran repatriados. Hasta el momento, de acuerdo con cifras del propio gobierno, pues ya van más de 19,000 mexicanos repatriados de Estados Unidos, donde estaban laborando, a territorio mexicano, esto durante la administración Trump de enero a la fecha. Bueno, en conjunto con el sector empresarial, pues han ido abriendo bastantes vacantes. El día de hoy vuelve a actualizar el Consejo Coordinador Empresarial cuántos puestos de trabajo van. 59,657 vacantes disponibles a nivel nacional en los 32 estados de la República, esto destinados, y esto sí hay que subrayarlo, solo a mexicanos repatriados durante el gobierno de Donald Trump, es decir, no para centroamericanos, por ejemplo. Hasta el momento, donde más hay puestos de trabajo abiertos para los repatriados, en Nuevo León, es una entidad industrial, 8,287. Aquí en la Ciudad de México, más de 7,000 empleos. Estado de México, más de 4,000. También en Jalisco, otro territorio económicamente importante, más de 4,000 cargos, 4,634 vacantes disponibles para mexicanos repatriados. En Guanajuato, 2,965, en Querétaro, otra zona industrial, junto con Guanajuato el Bajío, y en el norte también, Coahuila, 2,833. Ahora, lo interesante, les decíamos, es ofrecer cargos dignos, no solo empleos como tal. Esto es por los salarios.
Dependiendo del cargo, para puestos operativos los salarios mensuales van de 8,400 a 16,800. Ahora bien, si tienen perfiles técnicos pueden aspirar a un salario mensual de hasta 32,000 pesos. Incluso ya para profesionales de 40,000 pesos sería el salario, Mon. No sé si tienes por ahí cuáles son las empresas que están ofreciendo trabajo. Pues estamos hablando de grandes grupos empresariales. Sí, están, por ejemplo, FEMSA, Grupo Carso, Walmart, Coppel, Lala, Bayer, Peñafiel, Bimbo. Y también importante recordar, Dul, que de acuerdo con los reportes que da el gobierno federal, Estados Unidos ha repatriado a más de 20,000 migrantes mexicanos desde que comenzó el gobierno de Donald Trump en enero de este año. Ahora bien, en pantalla, a ver si nos pueden volver a regresar justamente en pantalla, pueden ustedes ver el contacto que el sector empresarial pues justamente está abriendo para los mexicanos repatriados que están interesados en pues justamente buscar una vacante digna en estas empresas que mencionaba Mon. Si puedes leerlo, por favor. Sí, es lo que les quiero leer, tanto el correo como el teléfono que comparten. El correo es empleomx@cce.org.mx y el contacto el 55 68 81 98 27. Ese es un WhatsApp, podrían escribir directamente. Entonces ahí está en pantalla, pónganle pausa si es necesario, por si conoce a alguien o usted mismo pues está interesado en aspirar a una de estas 59,657 vacantes. Es empleo formal, con un salario, con prestaciones en empresas conocidas por el propio Carlos Slim como Grupo Carso, también refresqueras, Walmart, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos. Pues después de esta información nos vamos con algo a lo que hay que tener en cuenta para este 28 de marzo. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitará a México este viernes para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar sobre el tema de migración en ambos países. De acuerdo con la agenda de la funcionaria, la reunión formará parte de un viaje de 3 días por Latinoamérica que comenzará el miércoles en El Salvador. Habrá paradas en Colombia y México. Esto lo anunció este lunes el Departamento de Seguridad Nacional. En El Salvador, la secretaria de Seguridad Nacional visitará el centro de confinamiento del terrorismo del presidente Nayib Bukele, que ustedes saben ha promocionado como la respuesta para terminar con las pandillas en ese país. Y ahí también han estado detenidos 200 venezolanos expulsados por Estados Unidos. Después, la ministra estadounidense visitará Colombia, donde se reunirá con su presidente Gustavo Petro y con mandos policiales. Sin embargo, este viaje terminará el viernes en México, donde la funcionaria se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Así lo expresó en una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Esta semana iré a El Salvador, estaré en la cárcel donde enviamos a los miembros del Tren de Aragua, estaré reuniéndome con el presidente y también en Colombia y México para hablar sobre la construcción de estas relaciones, para que podamos continuar sacando a la gente de este país que no pertenece aquí. Esas son palabras de la funcionaria. Y también lo que ha destacado es que durante su visita a México, Kristi Noem buscará reforzar este compromiso para que México siga recibiendo a migrantes deportados desde Estados Unidos. Ojo, porque justamente esta funcionaria, Kristi Noem, es pues una de las funcionarias de la administración de Trump más abiertamente antiinmigrantes, con políticas ya bastante radicales, utilizando la propaganda en contra de los trabajadores migrantes y demás migrantes. Entonces estará pues en esta gira incluyendo México. Esto es el próximo viernes, ¿verdad? Sí, el 28 de marzo. Bueno, pues vamos a ver rápidamente un video que preparó nuestro jefe de información, Obed Rosas, para regresar con todo, precisamente en torno a qué pistas han dado al menos uno de estos detenidos en torno a el predio de Teuchitlán. Bueno, mientras lo tienen en producción. Sí, Dul, pues mientras
nos vamos a esa parte, pues me parece también importante señalarles que durante ese fin de semana se informó, por ejemplo, de la vinculación a proceso de expolicías relacionados con el caso de Teuchitlán. Entonces también pues hay detalles importantes porque estamos hablando de 2 expolicías municipales. Recuerden que la semana pasada les informábamos aquí que la Fiscalía General de la República, el fiscal Gertz Manero, cuando le preguntan si había o no relación entre autoridades con estos hallazgos en el rancho de Teuchitlán, pues lo que dijo es sí había, porque se sabe de policías, ex policías municipales relacionados, y eran policías pues de Tala, y son también parte de los que son ya están confirmados como detenidos. Pues si quieres, mejor Mon, una brevita pausita y nos vamos justo con este tema. Este 24 de marzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, en donde colectivos de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, pues localizaron, por ejemplo, ropa, bolsas. Bueno, en este rancho sí fueron asesinadas personas y también fueron víctimas de tortura. Esto es lo que confirma el secretario de Seguridad, basado en el testimonio de un hombre detenido e identificado por reclutar a personas para formar parte de grupos del crimen organizado. Les vamos a dar los detalles sobre lo que ha dicho las autoridades acerca de los hallazgos en este rancho. Bueno, les decíamos, Dul, que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó hoy que en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, a hora y media de Guadalajara, sí fueron asesinadas personas que se resistían a ser entrenadas por integrantes del crimen organizado o quienes intentaban escapar del lugar. También dijo que en este lugar se golpeó a personas, varias fueron sometidas a algún tipo de tortura. La información la ofreció el secretario de Seguridad basado en el testimonio de José Gregorio, a quien identificó con el apodo de El Lastra. El secretario de Seguridad informó el 22 de marzo de su detención, aunque hoy en la conferencia de prensa matutina dijo que fue detenido en la Ciudad de México desde el 20 de marzo.
En redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, identificó a este hombre, José Gregorio, como responsable del reclutamiento forzado de personas para trabajar para el Cártel Jalisco. Estamos viendo en pantalla cuando el secretario de Seguridad, el 22 de marzo, informa de la detención de José Gregorio. Vemos cómo lo describen como parte del Cártel Jalisco. Recuerden que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien alertó del hallazgo de prendas y cientos de pertenencias personales en este rancho en Teutitlán, también había informado, por ejemplo, sobre listas que fueron encontradas en este rancho, y ahí se leían decenas de apodos en las que aparecen en varias ocasiones el alias Lastra. La Fiscalía General de la República informó esta tarde que José Gregorio fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, con la agravante de haber sido servidor público, y contra la salud en la modalidad de comercio. Fue vinculado a proceso por estos delitos, aunque, les repito, está señalado por el delito de desaparición forzada. También esta mañana Omar García Harfuch dijo que ha sido identificado como autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 universitarios en junio del 2024. La Fiscalía General de la República informó también hoy de la vinculación a proceso de Abril por su presunta comisión en el delito contra la salud en la modalidad de comercio. De acuerdo con la información que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República, ambas personas fueron detenidas a través de un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad Federal. Y esto sobre la autopista México-Toluca. Después de su vinculación a proceso, José Gregorio permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, y Abril está en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos. Algo que conocimos el día de hoy, esta mañana, en conferencia de prensa, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue que desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Seguridad Federal, las investigaciones que realizan en torno a este rancho han llevado a eliminar 39 sitios web usados para el reclutamiento de personas. Vamos a escuchar qué es lo que informó el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias el Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N. alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como Comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones
referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. También algo que hay que destacar, Dul, es que lo que hoy comenta el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que aún no hay indicios de que en el rancho Izaguirre haya sido un campo de exterminio, sino un centro de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es como lo describe Omar García Harfuch. Dijo que no hay confirmación de restos humanos en el lugar, aunque la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones. Esto lo comenta el secretario de Seguridad, pero recuerden que desde el 19 de marzo, la semana pasada, el fiscal Alejandro Gertz Manero ofreció una conferencia de prensa y ahí dijo que sí localizaron restos humanos. También el fiscal reconoció que todavía no hay un dictamen concluyente en ese sentido, pero expuso lo siguiente: sí encontraron restos, eso es muy importante. Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía Estatal no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos. En esa conferencia de prensa, el fiscal Gertz Manero tampoco, más bien expuso que la Fiscalía General de Jalisco no había realizado, por ejemplo, algo esencial como análisis químicos para que pudieran tener realmente la información de actividades crematorias en el rancho Izaguirre. En esa conferencia del 19 de marzo, el fiscal Gertz Manero enlistó una serie de omisiones detectadas en la investigación que inició la Fiscalía de Jalisco, entre ellas que no se realizó el rastreo de indicios, ni se identificó ni se aseguró todo lo hallado, como prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en el lugar. Es importante escuchar qué es lo que planteó desde ese 19 de marzo el fiscal Gertz Manero. Vamos a eso. Las diligencias ministeriales del Fuero Común que se hicieron en este caso en septiembre y octubre del año pasado no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos. Esto es una obligación ministerial.
No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales 3 ya han sido robados. No se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban. 6 meses después, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas, y debieron haber estado sometidas en su caso, a temperaturas entre 800 y 1200 grados, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciadas en ese momento. No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los carteles delictivos que operan en esa región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon, y en un caso elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, encabezados por su jefe, operaron de esa manera y uno de ellos se encuentra ya detenido. Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso como era obligatorio. Tampoco se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo. Al respecto, identificaciones ahí encontradas recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Prácticamente, después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad del actual inmueble. No se tomó la declaración inmediata del presidente municipal, del secretario general y de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito. No se levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos ni de personas posiblemente vinculadas. Acuérdense que esta rueda de prensa la ofreció el fiscal Alejandro Gertz Manero la semana pasada, y dentro de tanta información que dio, pues justamente medio mencionó al inicio este tema de los policías de Tala, un municipio en Jalisco ubicado pues, a unos 18 kilómetros precisamente de este predio en Teuchitlán, en esta zona cero. Bueno, ante esta información, una reportera durante esta rueda de prensa le pide detallar más respecto a estos policías de Tala, pues implicados, que cooptaron precisamente a una de las personas, una de las víctimas que estuvo ahí reclutadas. Pues justamente, textualmente, ya después de que la reportera le pregunta, dice lo siguiente: una de las víctimas señaló que esos policías de Tala lo cooptaron y lo llevaron al lugar a donde se dio el caso, es decir, el predio de Teuchitlán. De esos 3 policías, uno está detenido y se refiere al jefe de la policía, y los otros 2 tienen orden de aprehensión. No sé por qué no los han detenido. Esto lo dice el 19 de marzo, la semana pasada. Este fin de semana, justamente, la Fiscalía informó de la detención de 2 expolicías municipales de este municipio, de Tala. El domingo 23 de marzo, la Fiscalía expuso en un comunicado que fue la Fiscalía de Jalisco, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, que detuvo a un hombre llamado José por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Entonces, identificados plenamente respecto a los policías, es el jefe de la policía detenido
hace unos días, de acuerdo con los expedientes que le entregó la Fiscalía de Jalisco al fiscal Gers Manero y esta información que se da el fin de semana. Resaltar que estamos hablando de autoridades, es decir, policías municipales implicados en este caso de reclutamiento. Y la información que da a conocer la Fiscalía de Jalisco el fin de semana sobre la detención de uno de estos expolicías de Tala por los hallazgos en el rancho Izaguirre es lo siguiente. Informan que este expolicía identificado como Gabriel es investigado justo por desaparición forzada, pero por la desaparición forzada de un hombre privado de la libertad en ese rancho y que después fue liberado. Me parece importante leerles parte de este comunicado que da la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con las indagatorias, el ahora detenido en compañía de más elementos a bordo de una unidad oficial de la Comisaría de Seguridad Pública detuvieron para una supuesta revisión a la víctima, quien circulaba en una motocicleta antes del aseguramiento del predio en Teuchitlán. Los elementos municipales habían privado de su libertad al hombre para después entregarlo a civiles. Según la víctima, escuchó que lo iban a entregar con la gente. El 18 de septiembre del 2024, después de un enfrentamiento en el rancho Izaguirre, él y otras personas fueron liberadas. Esos son los detalles que da la Fiscalía de Jalisco sobre la detención de uno de los expolicías de Tala, identificado como Gabriel. Y también algo que sabemos el día de hoy, después de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que al parecer pues todavía la Fiscalía General de la República no atrae por completo el caso, porque hoy la presidenta dijo que la Fiscalía General de la República ya debería atraer por completo esta investigación, aunque recordábamos justo hace unos momentos que desde la semana pasada la Fiscalía de Jalisco, el fiscal de Jalisco, dijo que ya había enviado la información que tenía a su cargo, incluso compartió en sus redes una fotografía con un documento donde confirmaría que ya enviaron estas carpetas, esta investigación a la Fiscalía General de la República, pero bueno, ese es el llamado que hace hoy la presidenta a que la Fiscalía General de la República ya atraiga por completo la investigación. Y les decía que también es importante recordar que desde el 5 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó en sus redes sociales de este hallazgo del rancho en Teuchitlán, pues el colectivo mostró imágenes de lo que serían restos óseos y cenizas. Por eso están planteando desde ese entonces que sí hay indicios para suponer que en ese lugar también se resguardaron o había crematorios clandestinos. También un día después, es decir, el 6 de marzo, el fiscal estatal Salvador González confirmó que en la primera revisión del lugar se hizo una búsqueda en ciertas partes del rancho donde no se pudo procesar y no se pudo procesar todo el rancho porque eran bastantes hectáreas. Entonces ya desde ahí veíamos una justificación, ¿no?, de la fiscalía de por qué no se investigó todo el rancho, que era algo que reclamaban los colectivos y que siguen pidiendo. También recuerden que el colectivo de personas desaparecidas, de búsqueda de personas desaparecidas, informaron que ingresaron a este rancho después de recibir llamadas anónimas de personas que describieron este lugar como un sitio de adiestramiento del crimen organizado, que fueron llevados con engaños de falsas ofertas de trabajo, a lo que también se refiere el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Este lugar ya había sido inspeccionado por la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional desde septiembre del 2024. La Guardia Nacional describió en ese momento el lugar como una casa de seguridad. Dijo que fue localizada en coordinación con el Ejército Mexicano y ahí fueron rescatadas 2 personas que estaban privadas de la libertad y habían detenido a 10 personas que estarían relacionadas. Lo que estamos viendo en pantalla son las imágenes que compartió la Guardia Nacional el 20 de septiembre del 2024. Eso informa el 20 de septiembre del 2024 la Guardia Nacional, y ya el 11 de marzo de este año, después del hallazgo, de toda la presión, el fiscal de Jalisco también detalla que además de detener a 10 personas e informar que ya fueron vinculadas
a proceso, también se encontró en el lugar, en esa primera revisión, a una persona sin vida, cuyo cuerpo estaba cubierto de plástico. También en esa ocasión, pues ya, es decir, 11 de marzo, el fiscal de Jalisco ya estaba hablando de que se encontraron 4 espacios con presuntos restos humanos. Así es como lo describió el fiscal de Jalisco hace unos días, el 11 de marzo. Y también reconoció pues que la búsqueda sí continuó. Se realizó en septiembre la revisión, pero que no había pues más evidencia, ¿no? Yo les quería recordar también que el 11 de marzo, justo es el día que la Fiscalía publica el video que estamos viendo en pantalla, un video grabado en el rancho Izaguirre, donde vemos al fiscal Salvador González. Ese mismo día, Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien busca desde el 2018 a su hijo Raúl Servín Galván, desaparecido en Tlajomulco, informó en entrevista para Noticias a las 2 que al ingresar a este lugar, el lugar no estaba asegurado. Es decir, en la entrada no tenían ni un candado o algún sello que indicara que estaba asegurado o que era investigado. Y les traemos toda esta información para recordar que desde ahí es también de donde vienen los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, pues justo por la falta de cuidado en el lugar, por la falta de revisión de lo que pasó ahí. Hoy también Raúl Servín, les decía, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, denunció que la Fiscalía General de Justicia de Jalisco les ha negado el acceso a las prendas halladas en el rancho Izaguirre y cuestionó el paradero de estas evidencias, ya que la institución asegura que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero este organismo sostiene que tampoco las tiene en resguardo. Entonces, en eso van los reclamos del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Ya nada más antes de pasar al cierre, por acá siguen mencionando al fiscal de Jalisco que debe renunciar, etcétera. Solo recordar que el actual fiscal de Jalisco, quien entregó ya todas las carpetas y todos los expedientes al fiscal general de la República, llegó después de que ya se había hallado este predio, el que terminó y que era muy cercano a el exgobernador Enrique Alfaro, pues ya no se sabe nada de él. Ahora, Simón, pues nos vamos a la sección de al cierre. Esta es información pues también importante respecto a los que habitan en la península de Yucatán. Aunque la CFE como tal, la Comisión Federal de Electricidad, no se ha pronunciado al respecto, ya hay diversos reportes de usuarios de electricidad allá en Yucatán, también en Tabasco, que se les fue la luz desde hace un par de horas y no han pues tenido información certera. Por ejemplo, esto es en Tabasco, dice, ¿qué pasa CFE? Medio Villahermosa sin luz y en la oscuridad. Reportes de vecinos del fraccionamiento Real del Ángel, estas fallas son frecuentes de acuerdo con este usuario, luego llegan y les cobran para que les reparen las fallas. Lo mismo hacen en otros fraccionamientos, esto en la capital de Tabasco. Pero hay otros casos, sobre todo en Cancún, también en Yucatán, se fue la luz, alguien tiene detalles con el servicio. Insisto, siempre arrobar a CFE es algo cotidiano ya en Twitter, pero hasta el momento la CFE no ha dado un pronunciamiento sobre este apagón. No hay electricidad en Yucatán y ya me queda 10% de pila, dice una usuaria. Esos hace 4 minutos serán hace como unos 10 minutos máximo, lo acababa de ver hace unos minutos. Otro usuario, Cancún sin luz y en tinieblas desde hace varias horas y ni la CFE ni el gobierno dice nada. Pues es información en desarrollo, Dul. Entonces también para que estemos al pendiente de las redes sociales de la CFE. Y nos seguimos también con otra información que tenemos para ustedes aquí en la sección de Al Cierre. El director de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, recibió por error los planes de ataque detallados de Estados Unidos sobre Yemen del pasado 15 de marzo, esto tras ser incluido en un chat de la aplicación de mensajería Signal, en la que participaba también el secretario de Defensa Pete Hegseth, quien envió esta documentación.
El periodista fue invitado al grupo el 11 de marzo por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y también estaban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, y 2 días más tarde fue invitado a unirse a una cadena denominada Pequeño Grupo PS Houthi, en la que se habló de los ataques contra las milicias las milicias de Yemen, y al parecer sin percatarse de la presencia del periodista. La documentación que se envió en este grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque. Esto de acuerdo con lo que ha revelado Jeffrey Goldberg, el director de la revista The Atlantic, y con información que recoge la agencia Europa Press. El periodista explicó que al principio dudaba de que el grupo y su contenido fueran reales, porque no podía creer que pues los encargados de la seguridad nacional de ese país, Estados Unidos, estuvieran hablando en Signal sobre los planes de guerra inminentes, y también comenta que no podía creer que el asesor de seguridad nacional lo hubiera incluido por error en el debate que tenían estos altos cargos. Pero comenta también que sus dudas se disiparon cuando Hegseth envió un mensaje al grupo informando de que las primeras explosiones se producirían en 2 horas, lo cual finalmente ocurrió. Y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Brian Hawks, ha confirmado que la cadena de mensajes era auténtica. Esto es lo que destacan. Parece que era una cadena de mensajes auténtica. Estamos investigando cómo ese número se añadió inadvertidamente a la cadena. Bueno, me llama la atención que la aplicación en la que se estaban mandando estos mensajes sea Signal, porque sí se supone que de todas las aplicaciones de chats es la más segura contra ciberataques y demás, pero de todas formas estamos hablando de funcionarios de Estados Unidos, una potencia que justamente tiene que tener alto cuidado en la seguridad nacional, pero esto pasa cuando llegan personajes cercanos a Trump al poder. Y sobre todo, ¿sabes que lo que menciona el director de la revista The Atlantic, que fue pues recibe esta invitación a pesar de que sea pues una aplicación, como bien comentas, pues conocida por ser segura, sobre todo porque se encriptan los mensajes, es como una característica de esta aplicación, pero bueno. No puedes mandar ni emoticones, me parece, es como muy demasiado justo encriptada, pero bueno, ahí está lo que pasa con los trumpistas. Mon, pues ya llegamos al final, gracias por habernos acompañado, gracias por su espera. En producción a Ilse García, también por ahí anda Ana de la Torre en diseño, y aquí en operaciones Lluvia Hernández y Luis Mata apoyándonos. Mon, muchas gracias. Nos vemos mañana, gracias también por sus comentarios.